Y ahora sí, damos la bienvenida a Eduardo Bicho, analista independiente, con el que vamos a repasar las claves de hoy. Buenos días, buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, con este panorama que tenemos ahora de Donald Trump y con esta dimisión inmediata que quiere el presidente de Estados Unidos de Lisa Cook, de la Reserva Federal, quería preguntarte qué implicaciones económicas y de gobernanza también tiene este intento de Donald Trump de destituir a Lisa Cook y cómo podría también afectar esta percepción de la independencia del Banco Central. Bueno, pues sin duda creo que el mayor impacto sería, como bien has comentado, en la confianza en la independencia de la Reserva Federal. Vemos como el pulso que lleva manteniendo Donald Trump con Jerome Powell va de meses atrás. Prácticamente desde su llegada ha insistido en que la Reserva Federal sea más agresiva en cuanto a la bajada de tipos de interés, a pesar de que, como bien sabemos, tiene un doble mandato la Reserva Federal. Por un lado, vigilar la inflación, que aunque sí que es cierto que poco a poco ha ido bajando, no ha llegado a ese objetivo de medio y largo plazo del 2%, pero por otro lado, es el control del dato de empleo. Y eso de momento pues vemos que podría ser el desencadenante, como bien adelantaba en el pasado simposio de Jackson Hole Jerome Powell, para empezar a ver una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, aunque no al ritmo que Trump le gustaría. A pesar de esto, creo que Trump al final se acabará saliendo con la suya. Creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo se pierde esa independencia por parte de la Reserva Federal. Y eso, sin duda, es lo que yo creo que está esperando el mercado. Vemos como a esta hora, a pesar de todo lo que estamos conociendo a nivel geopolítico, los datos macro que no acompañan del todo, vemos como los índices americanos siguen cerca de máximos, vemos como ahora en preapertura vienen prácticamente planos, tanto el S&P 500, que cae un 0,2, como el Nasdaq. Y es que parecen hacer caso omiso al tema geopolítico y se centran más en lo que podría ocurrir en el corto plazo. Y es que si finalmente Trump se sale con la suya y los tipos empiezan a bajar, sin duda podría ser un catalizador alcista para las bolsas que se celebraría, por lo menos a corto plazo. Ya veríamos la repercusión en el medio y largo plazo. Pues pendientes a esa posible bajada de tipos, Eduardo. Eso sí, quería preguntarte también, en medio de esta presión política, ¿cree que la FED podrá mantener su autonomía en las decisiones sobre los tipos de interés, especialmente en este año en el que se cambia ya y se termina el mandato de Jerome Powell, y que puede haber alguna alteración en cuanto a esa situación? Bueno, sin duda, como comentaba anteriormente, creo que después de escuchar a Jerome Powell en Jackson Hole, todo apunta a que vamos a ver cómo se retoman las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Quizá la gran pregunta es el ritmo al que se van a tomar, o sea, si vamos a ver un recorte, 2 o 3 recortes de aquí a final de año. Si nos fijamos en los Fed Funds, se están descontando prácticamente un 87% de probabilidades que en septiembre venga el primer recorte de tipos de interés, y también muy atentos a la evolución del eurodólar, que también puede ser un buen termómetro para ver si finalmente el mercado espera o no más bajadas de tipos de interés. Nos vemos que en el gráfico sigue inmerso el par eurodólar en un canal alcista, y que en el caso de conseguir superar niveles de 1,1740 podríamos ver nuevamente cómo alcanza cotas entre 1,18 y 1,20. Personalmente creo que este es el escenario más probable a medio plazo, y creo que sí que se va a empezar a acelerar esa bajada de tipos de interés en tanto en cuanto vayamos viendo que los datos macroeconómicos no acompañan. Y es que hablábamos antes del dato de desempleo. Si nos fijamos en las últimas revisiones que se han realizado de todos los datos que hemos ido conociendo a lo largo de este año, ya hemos visto cómo pues, han sido bastante peor de lo que se esperaban. Así que creo que la Reserva Federal no le va a quedar más opción que bajar los tipos de interés, no solo porque lo diga Trump, sino porque la situación macro en Estados Unidos ha empeorado de forma considerable, y por eso creo que aunque a corto plazo el mercado lo pudiera celebrar, creo que a medio y largo plazo va a tener una repercusión negativa en una renta variable que ya vemos que además está cotizando a unas valoraciones bastante exigentes.
Bueno, pues eso por el lado de la Reserva Federal. Eduardo, quería también preguntarte sobre esta batalla que parece que estamos viendo ante este control del ecosistema de inteligencia artificial. Hemos visto y escuchábamos ayer que Elon Musk ha puesto ya una demanda a Apple y a OpenAI. ¿Cómo puede afectar y qué consecuencias económicas tendrá esta demanda para el mercado de la inteligencia artificial y sobre todo en este impacto económico en las bolsas de Wall Street? Bueno, sin duda el sector tecnológico es el sector más sensible ahora mismo, sobre todo si tenemos en cuenta el grado de concentración que estamos viendo en estos momentos dentro del S&P 500, donde prácticamente las 7 magníficas tienen un peso en torno al 35-38%, y eso sin duda hace que cualquier noticia en torno a cualquiera de este tipo de compañías tiene un impacto tanto a corto plazo como a medio plazo. Y como he comentado anteriormente, creo que están cotizando a unas valoraciones bastante exigentes, y también lo vemos en cuanto a se presentan resultados y se hablan de las previsiones, de los guidance para el próximo año. Cualquier desviación sobre lo que está esperando el mercado se traduce en una alta volatilidad dentro del sector tecnológico. Así que mi recomendación es mantener la cautela. Todavía la tendencia sigue siendo alcista, pero creo que no es momento de entrar si estamos fuera en este momento. Así que muy atentos, porque cualquier noticia del sector sin duda tendrá un impacto importante en el S&P 500 por el gran peso que tienen, un peso histórico. Pues sí, Eduardo, muy pendientes también. Esta semana Nvidia presentaba resultados, así que estaremos también muy pendientes a ese informe de la tecnológica. Mientras tanto, también quería preguntarte acerca de este tema que estamos viendo, esta situación en Francia. ¿Qué tan graves crees que son las consecuencias económicas ante esta posible caída del gobierno de Bayrou para Francia y sobre esta estabilidad de la eurozona? Bueno, sin duda, la incertidumbre es lo que más pesa siempre en los mercados. Esa incertidumbre política que estamos viviendo en Francia, hemos visto cómo ha tenido una repercusión negativa desde que el CAC 40 alcanzase el nivel de los 8.000 puntos. Y ahora, pues, como podemos observar en el gráfico, todo parece apuntar que podríamos ir a la parte baja de este canal lateral, en el que lleva inmerso prácticamente desde el mes de mayo de este mismo año, y cuya parte baja está situada en los 7.530 puntos. Insisto, creo que cualquier noticia, cualquier que lleve incertidumbre implícita, pesa sobre la renta variable, y de ahí que estemos viendo cómo ahora mismo el comportamiento del CAC 40, tanto en la sesión de ayer como en la de hoy, está siendo la peor sin duda dentro de los índices europeos. Pues sí, pendiente también de esas bolsas europeas que, como has dicho, el CAC 40 ya bajaba esta mañana, rozando casi la caída del 2%. Y también relacionado con mercados, ¿cómo están leyendo los inversores todo este cóctel de tensiones políticas, tecnológicas y geopolíticas? Y si se están acumulando demasiado este riesgo global en los mercados. Así es. Hay un índice también que se suele seguir bastante de cerca para ver un poco cómo de caros están los mercados. Es el índice Per-Shiller. Actualmente está en torno a las 38 veces, cuando su media histórica es de 16, estamos hablando de más del doble, y se acerca muy peligrosamente a niveles que no veíamos desde la crisis.com, desde el año 2000, donde llegó a niveles de 43, 44, así que creo que sin duda mi recomendación va a ser el mantener la cautela. Creo que estamos viviendo unos momentos de euforia colectiva en los mercados, aupados principalmente por el exceso de liquidez que hay en el mercado. Si nos fijamos en la masa monetaria, para aquellos que sigan el índice M2, vemos como constantemente sigue subiendo, y ese para mí es el principal argumento que mantiene las bolsas en los niveles actuales, a pesar de los datos macroeconómicos que divergen bastante de esa euforia que vemos en los mercados, y además de esos focos que se mantienen activos de incertidumbre a nivel geopolítico, y que creo que antes o después también podrían tener un impacto dentro de la renta variable prácticamente a nivel mundial. Así es, Eduardo, pues nos quedamos pendientes también a eso. Y ya para terminar, quería preguntarte, ya como opinión personal, ¿cuál crees que es el factor que más está pesando hoy con toda esta percepción de riesgo? Si el de Trump, el de la inteligencia artificial y cómo está actuando también las tecnológicas en la bolsa, o el del conflicto de Gaza e Israel.
Bueno, sin duda vemos como, a pesar de que en Europa los índices lo están haciendo hoy bastante peor que lo que vemos que auguran los futuros americanos, donde vemos que están cayendo de media en torno a un 0,20, mientras en Europa tenemos al IBEX perdiendo un 0,80, al CAC 40 un 1,60. Creo que en la parte de Europa están más centrados y fijándose muy de cerca en lo que está pasando en Francia, más que nada porque creo que no se puede no quedarse en un caso aislado y esa incertidumbre política que estamos viendo en Francia también la vemos en otros países y antes o después también podrían pesar sobre los diferentes índices de renta variable europeos, además de que los datos macroeconómicos que estamos conociendo en algunas de las principales potencias europeas también están dando mucho que pensar. Genera muchas dudas a medio plazo y en Estados Unidos sin duda la noticia bomba ha sido pues esa destitución de la gobernadora de la Reserva Federal y ese pulso que sigue manteniendo Donald Trump con la Fed. Personalmente creo que, como he comentado al principio, creo que antes o después se saldrá con la suya Donald Trump y que veremos más caídas de tipos de interés, además de la que ya descuenta el mercado en septiembre, y eso a corto plazo sí que podría ser un catalizador junto, pues, por ejemplo, cualquier noticia positiva que venga de la guerra entre Rusia y Ucrania también podrían provocar alzas en la renta variable. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo Bicho, analista independiente. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Negocios Televisión y nos volveremos a encontrar, seguro. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.